noches, amables televidentes. Sean bienvenidos todos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros compañeros Ramón Núñez Fernández y Robinson Galvez Lai. Bienvenido, pueblo dominicano, a Tribuna Juvenil. Sean todos bienvenidos, amables televidentes. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más aquí a su programa Tribuna Juvenil. Contento de que estén con nosotros una vez más como cada sábado. Buenas noches, compañeros. Así es, queridos Robinson, queridos Ramón, amables televidentes. Queremos empezar con un tópico muy importante, porque es una facultad que nuestra normativa constitucional, la ley fundamental, otorga lo que es la rendición de cuentas de parte del presidente de la República. Una prerrogativa que antes muchas veces era hablar de temas políticos, sociales, económicos, pero ahora la Constitución que fue reformada en el 2010, lo que otorga al presidente de la República es que haga una rendición de cuentas para hablar en lenguaje llano de luces y sombras y de retos que tiene el presidente Danilo Medina. Pudimos observar que el presidente no solo se enfocó en el presente año, sino que comenzó a hablar desde el 2012, desde que llegó al poder hasta ahora. Muchos puntos criticados de parte de la sociedad dominicana que dicen que el presidente Danilo Medina Sánchez no tocó a fondo de la verdadera situación económica que está pasando en nuestro país. Hay un tema importante que el presidente esbozó un plan y es el problema migratorio, el problema haitiano en la República Dominicana, que nosotros muchas veces exhortamos a los candidatos presidenciales y a los presidentes que se enfoquen en este problema. Muchos críticos dicen que esas medidas no son muy creíbles de parte del presidente. Ya en las redes sociales han comenzado a burlarse de ese plan migratorio, pero nosotros entendemos desde aquí, amables televidentes, que debemos de apostar al fortalecimiento institucional de la República Dominicana, que los opositores tienen que hacer una crítica constructiva al presidente de la República, porque Danilo Medina tiene luces y tiene sombras. Ahora, ¿qué debe de hacer un analista? Criticar las sombras, pero con soluciones. Ese es el gran reto que tiene la oposición dominicana, y que nosotros desde aquí apostamos a que estos últimos 2 años el presidente Danilo Medina salga bien, porque si sale bien, el que venga de otro partido, PRM o cualquier PLD o otro partido, encontrará una fortaleza, vuelvo a repetirles, institucional, que es lo que buscamos. Obviamente el presidente de la República en su discurso ante el Congreso el 27 de febrero esbozó lo que fueron prácticamente sus logros ostensibles. También, por ejemplo, obviamente, en la primera parte detalló básicamente, se centró en lo que fue el balance económico del año anterior, con un crecimiento. Él mostró números, por ejemplo, de un crecimiento de 4.6%, a pesar del impacto de los fenómenos naturales, la inflación de 4.2%, la depreciación de la moneda 3.3%, y destacó la primera colocación de bono del país en pesos, la creación de 120.237 empleos, y ponderó las medidas monetarias del Banco Central que permitieron reactivar el crédito, y abordó el tema migratorio, que pondrá varios militares en la frontera, y también uno de los temas que él marginalmente abordó, que fue el tema de la corrupción. Ahora, lo que mucha gente ha criticado, Morillo, Galvez Lai, amables televidentes, es que en el tema migratorio, ¿qué sucede? Él plantea lo que es poner una serie de militares en la frontera. Sí. Él ha tomado inclusive muchísimas medidas, pero parte de la oposición y del país en general critica que si bien él va a tomar esa medida, entonces la gente se explica, ven acá, ¿y esta designación de vocillo?
de repente sí, un hombre que para... Bocio, ¿te refieres a Bocio? Bocio. Sí. Que ha estado ha sido una persona muy criticado. Es decir, habría que ver cómo maneja la parte fronteriza y la gente, como bien yo señalé, esperaba el tema de la corrupción, que marginalmente lo trató así muy frío. Tú sabes que para traer luz, y escúchame Robinson, en nuestra constitución de la República, con lo que tiene que ver de la rendición de cuentas que tiene que dar el presidente de la República, no obliga a hablar del tema corrupción. ¿Por qué? Porque existen la división de poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Ahora bien, gran parte de la población, ¿qué busca? Busca justicia. Y muchas veces los temas de corrupción, como también el tema migratorio, son temas muy controversiales. Pero vuelvo a repetir, querido Robinson, amable televidente, el presidente de la República, la Constitución no lo obliga a hablar sobre este tema de corrupción. Ciertamente... Pero son de los temas preocupantes. Exactamente, controversiales. Ciertamente el presidente de la República fue a dar una rendición de cuentas de lo que era el año anterior. Y por ello, cuando se hablaba de las estadísticas del año pasado, por ejemplo, en el caso del crecimiento económico, eso fue criticado, pero no se entendió que él estaba hablando del año pasado. Del año pasado. Entonces, se quería, y fue parte de la crítica que se ha hecho, el discurso, por ejemplo, de Luis Abinader el jueves en la noche, hablaba precisamente de que el presidente no habló de los temas de corrupción. No tiene por qué hablar temas de corrupción ahí, porque es una rendición de cuentas de las cosas que ha hecho el gobierno durante un año, que es el año anterior. Estamos en el 18, él tiene que hablar del año 2017. Y entonces los datos, porque también los presidentes se han acostumbrado, no Danilo Medina, es una costumbre de que se habla del año pasado, pero además de las perspectivas del que viene. Y él fue más lejos, fue desde el comienzo del 2012. Y del año en que está dando el discurso, que es este 2018. Él habló de las obras que vienen, que están en carpeta. Por ejemplo, habló de el teleférico, sí, habló de la otra línea del metro que falta y habló del mismo transporte urbano. Escúchame, Ramón. Entonces, los temas de corrupción, ciertamente los gobiernos, los presidentes, deben tratar esos temas, pero buscando la manera de llevarlo con solución. El tema, por ejemplo, de Bocio. Él nombró al joven de Baní, el Ministerio de la Juventud, se determinó lo que ya todo el mundo sabe, sí, fue destituido. Sí. ¿Qué pasó con el joven de Baní? Que el joven de Baní ya era una promesa que estaba en carpeta. Sí. No fue que él sacó el decreto, como muchos piensan, y vamos a nombrar a Van Troy. No, y el senador admitió su error. Bueno, precisamente porque el joven le maneja la juventud a Wilton Guerrero. Entonces, ya estoy terminando. Entonces, cuando pasa esto de Van Troy, es cuando se sale a relucir lo que ya había sucedido, pero eso era un decreto que estaba por ahí, que solamente faltaba la firma del presidente. Yo me iba a referir a eso, que eso del año anterior, ya como que ese decreto estaba... Del 2015 supe yo que ese decreto estaba ahí para Van Troy. Tú sabes que antes del discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, primero habló el presidente Reinaldo Pared Pérez. Y también eso fue un discurso que la FINJU criticó. El de Reinaldo, sí, la Fundación de Institucionalidad y Justicia, porque ellos decían que él abordaba el tema de la imposición de un determinado método de elección para la escogencia de los candidatos de los partidos. O sea, aparte de que él esbozó muchísimos temas, esos fueron uno de los puntos que Servio Tulio Castaño Guzmán criticó. Pero también hay que decir que el presidente también llamó a ambas cámaras, a la Cámara Conjunta, a aprobar la ley de partidos y electoral, que eso tiene mucho peso, que el presidente de la República, ¿por qué la oposición ahí no habla? Porque la oposición le pedía eso
al presidente de la República y al propio comité político. El presidente de la República, en la Cámara Conjunta, que es el 27 de febrero, donde se reúnen Cámara de Diputados y el Senado de la República, él invitó a los legisladores a que ese tema Pero ya ¿quién sea tiene la trabajado. mayoría, Robinson? El PLD. El PLD, claro. Y el comité político se ha pasado durante años hablando del método, que si es abierta, que si es cerrada, y no toca fondo. Para nosotros estuvo muy bueno con relación a ese discurso del presidente, haciéndole un llamado de que hay que aprobar la ley de partido, pero ahí muchos dirán que es una doble moral, Ramón. ¿Por qué? Porque la ley de partido está trancada ahora mismo por el PLD. Y la sociedad dominicana está buscando... Sobre todo por la puja que hay entre claro, pugna en las dos entre los sectores sentencias. Danilo Medina y Leonel Fernández. Y en estos tiempos, por los dominicanos... No, aparte de que hubo una parte del discurso inicial que el presidente de la República se me pareció a Hipólito Mejía, que él dijo, aún nos queda mucho por hacer. O sea, eso habría que ver qué querrá si el mucho por hacer es de los 2 años que restan o si es una repostulación. Algo que sorprendió, Ramón, ahora cuando tú dices que queda mucho por hacer, a su llegada al Congreso Nacional, ustedes pudieron observar muchas personas con bandera pidiéndole una reelección al presidente Danilo Medina, algo nunca visto, muchas veces cercano, hacían manifestaciones, pero no parte de la Churchill, como pudimos observar que estaban muchos manifestantes. Nosotros entendemos que eso no fue visto con buen gusto. ¿Por qué? Porque todavía falta mucho para las elecciones del 2020. Nosotros entendemos desde aquí que los colaboradores cercanos al presidente de la República lo que tienen que ponerse a trabajar. Porque si trabajan bien y se fortalece el gobierno, el PLD tiene posibilidad de mantenerse en el poder. Además que es un escenario solemne. Exactamente. Es un escenario solemne donde se va a rendir cuentas y ya como decía, ambas cámaras se reúnen, pero además hay invitados especiales, que es la parte diplomática acreditada en el país, y por ello eso requiere de más solemnidad y más respeto, porque además la Marcha Verde, miembros de la Marcha Verde, también se aglomeraron en el entorno del Congreso Nacional. No, y nosotros tenemos que ser justos, porque en algunos momentos hemos criticado a veces esas manifestaciones que ha hecho la Marcha Verde, que si bien es cierto que tienen su derecho, no menos cierto es que muchas veces no pueden desbordar el orden público. Entonces aquí están los manifestantes de Danilo, también están los de la Marcha Verde, y nosotros tenemos que enviar una buena imagen como pueblo dominicano. Usted puede ser rojo, blanco, amarillo, azul, morado, pero debemos de enviar una imagen de que la democracia en nuestro país es fuerte. Aunque existan debilidades en el PLD y en los partidos del sistema, PRM, PRD, existan debilidades, señores. Nosotros no podemos dar el lujo que aquí cada 4 años la voluntad del pueblo se impone. Y ese es el gran reto que tienen los actores políticos actuales, de mantener esa paz, esa armonía que hoy demuestra la República Dominicana. Vamos a ir, queridos compañeros, a una pequeña pausa y regresamos en Tribuna Juvenil. Queremos empezar, queridos televidentes, con una decisión histórica. Una decisión histórica de parte del ministro de Educación, Andrés Navarro. Enfrentar a un gremio, enfrentar la ADP y nombrar a 18 directores regionales por su mérito, por su capacidad. Señores, es un logro sin precedente para el sistema educativo de la República Dominicana, en especial que, si bien es cierto, pueblo dominicano, que después de la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto, tenemos grandes infraestructuras, pero también necesitamos, pueblo dominicano, calidad en lo que son los maestros de la República Dominicana. Y designar, vuelvo a repetirle, distinguido televidente, esos 18 directores regionales, señores,
es un paso sin precedente. La sociedad civil, ¿qué ha dicho? Que apoya al ministro Andrés Navarro. Todos los sectores de la sociedad, señores, están de acuerdo con esta decisión. Y la valentía del ministro de Educación demuestra que necesitamos funcionarios que lleguen a los puestos públicos a servir, pero muchas veces, que es lo más importante, chocar con intereses. Que aquí No, Ramón... y que aparte de eso, Giovanni, uno de los retos del gobierno ha sido el desarrollo de la educación. Fíjate que se ha implementado también el sistema de la República Digital. Pero ¿qué es lo grande, querido Ramón? Tú chocar con intereses, Sí. Porque muchas veces Sí, llega... porque ahora la ADP quiere justificarse y decir como que el ministro ha declarado como una guerra contra ellos, y no es así. Pero Mira. para darle el paso a Robinson, lo importante es, y ahí te doy el paso, de tomar la decisión. Aquí hay muchos funcionarios que han llegado a puestos públicos y no enfrentan sectores. Y prefieren que su gestión salga mal parada que enfrentar un sector. Mira, esos designados, 18 directores regionales, hay que definirlo como una valentía del ministro de Educación, Andrés Navarro. Porque en medio de toda esta humareda de conflictos que hay con la ADP y educación, él hacer eso es decirle a ellos, el Ministerio de Educación está para dar educación. La educación en la República Dominicana está atravesando por algo bien delicado. Y miren por qué. Radamés Camacho, que es el próximo presidente de la Cámara de Diputados por decisión del Comité Político. Radamés Camacho, que es miembro por demás del Comité Político, diputado de la República, él está en contra de la actitud y del accionar del ministro de Educación. Él está a favor en parte de lo que está sucediendo con la ADP, con el señor Eduardo Hidalgo. Ahora oigan esto, La esposa de Hidalgo, el presidente de la ADP, es directora regional. Sí. Pero, oigan esto, la esposa de Radamés Camacho es viceministra de Educación. Pero lo que ha sorprendido es... Es una cadena, sí. Oye esto, lo que ha sorprendido es que la esposa de él tuvo que ver con la evaluación de esos 18 directores regionales designados recientemente. ¿Qué quiero yo decir con este dato que estoy dando? Radamés Camacho se ve en conflicto con Andrés Navarro. Su esposa es viceministra, pero tuvo que ver con la evaluación de esos 18. ¿Qué le va a decir Radamés Camacho, por ejemplo, a la ADP, a la que tanto él ha defendido? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en los sectores que están empoderados con el sector, con la educación en República Dominicana, señores, están en medio de un conflicto. ¿Cómo es posible que el presidente de la ADP le diga a este país que a partir de ahora la educación no tendrá paz? Ya en San Pedro de Macorís y en Bonao hay problemas, porque no quieren entregar a algunos de esos 18 que fueron designados, los que están ahora mismo no le quieren entregar, como el caso de San Pedro. Es una visión cavernícola, claro que sí, que demuestra, absurdo. Demuestra la debilidad institucional que existe en República Dominicana. Estos gremios, muchos de ellos, tienen un accionar funesto, señor, en la historia de la República Dominicana, y aquí... ¿Cuál es la gran obra de Danilo Medina Sánchez? La educación. El 4% fue el que lo implementó. El 4%, ¿quién lo aplicó? Claro, él. Danilo Medina Sánchez. Entonces, este gobierno no se puede jugar, Ramón, con la educación. No, porque es el futuro del país. Mira, por otra parte, Giovanni Robinson, en esta semana hubo otro tema que ha seguido desde hace mucho, que es el tema de la Junta Central Electoral, con el caso de los equipos para el 2020. Ellos siguen con la idea de que no utilizarán para las elecciones del 2020 los equipos para la automatización del registro de concurrentes y escrutinios de los votos de los comicios del 2016 y adquiridos nada más y nada menos que por $39.7 millones a la empresa Indra. Ellos siguen con una terquedad y una idea de que no quieren usar este servicio. Y ahora se agrava el tema, porque ahora José Ángel Aquino y Eddie Olivares, ex jueces de la Junta, señores, con Roberto Rosario, ellos están diciendo de que esos equipos
fueron comprados sin la anuencia del Pleno, que fueron comprados a través de los departamentos administrativos, del Consejo de Compra y esas cosas, no aprobado por el Pleno. Y eso es muy delicado. Lo que es delicado. Señores, estamos hablando de 40 millones de dólares en un país como este, por demás, que De para el millón- 20 no se van a utilizar millones de esos dólares. equipos. Bueno, 40 millones de dólares. Es una demostración, Robinson, de burla. Porque tú hablar que se hizo de una manera administrativa, si las declaraciones de... Según Eddie Olivares, no Según yo. Eddie Olivares y el señor Ángel Aquino. si esas declaraciones se le busca una veracidad, señores, es una demostración que aquí la pasada administración de la Junta Electoral se burló de la sociedad dominicana. Porque no estamos hablando de dos cheles, como se dice en lenguaje popular. Estamos hablando de una cantidad exorbitante y más aún que la gran labor que tiene la Junta es organizar los comicios de nuestro país. Y es una burla observar esta situación cuando en muchos momentos aquí se dijo que la Junta Central Electoral era un ejemplo con otros países. Señores, De hecho, somos ejemplo con esta situación. De hecho, Roberto Rosario fue invitado en varios países donde se celebraron elecciones como asesor, como observador principal, precisamente por su sapiencia, porque hay que decir que Roberto Rosario es un experto en la materia. Algo que hay que decir con los escáneres, y con eso de lo que dicen estos ex jueces, es que lo que se trató en el Pleno fue alquilar los equipos en Brasil, que son equipos que se utilizan en Venezuela, por ejemplo, en elecciones en varios países, pero que la idea inicial para el Pleno era rentarlo, no comprarlo, y que cuando se compró fue una sorpresa para ellos mismos. Robinson, no nos queremos ir, Sí. ir de este segmento, querido compañero. Me siento indignado Ajá. con una situación que le está pasando al amigo Víctor Gómez Casanova, el director de Portuaria. Muchas denuncias de situaciones que se están presentando en dicha institución. Para mí, que tengo una amistad de hace muchos años con Víctor Gómez, es una mala imagen y es algo que es algo que le hace mucho daño a una figura como Víctor, que en muchos momentos fue un ejemplo, escuchen bien. Víctor Gómez Casanova, hace 10, 15 años, para nosotros los jóvenes era un ejemplo. Y es lamentable que Víctor Gómez Casanova se vea en esta situación. Que en las primeras planas de los periódicos salga la situación que está viviendo Portuaria en estos momentos. Nosotros nos sentimos defraudados con esta situación y de parte de Víctor. Nosotros esperamos que esta situación se calme y que se le busque una solución a esto, porque, vuelvo a repetir, pueblo dominicano, es una mala imagen, es un mal mensaje que se está llevando con esta situación de Portuaria Dominicana. Que usted decir excusas que esta institución tiene problemas. Pero espérate, querido Víctor, ¿quién estaba ahí? Mayo Vanés. En la administración de Mayo Vanés no existieron estos escándalos. Señores, y le digo algo, el amigo es el que dice la verdad. Es mi amigo de hace muchos años, Víctor Gómez, pero tengo que decirle lo que otros no le dicen. Es lamentable que Víctor Gómez Casanova, un joven que fue un ejemplo hace muchos años, termine de esta forma en la política dominicana. Sí, así es. Lamentable, Ramón. Bueno, yo respecto a ese caso puedo decir que en el caso de la institución que él dirige, Portuaria a raíz de la llegada de Víctor ha tenido un dinamismo que no se sentía. Ha llamado mucho la atención lo que se ha estado diciendo del mal manejo, incluso se ha hablado hasta de quiebra en la institución. Víctor lo ha desmentido. Hay casos en el que cuando él llega encuentra casos de, por ejemplo, a empleados que fueron cancelados pero que no se le dieron
la liquidación y todo eso Víctor ha tenido que asumirlo. Ojalá que estos casos puedan resolverse, porque Víctor, como tú dijiste, es una persona joven, tiene una imagen en la sociedad dominicana. No, y que también Robinson... se valora todavía. Y que también él se adelantó con un dato de las elecciones del 20. Ah, es otro tema. Exacto, o sea, una información diferente. Sí, la parte política. Exacto, la parte política de que él decía que él como que apoya, en cierto modo, la reelección del presidente Medina Sánchez. Pero, ¿qué sucede? Al frente salió Miguel Vargas Maldonado, en donde dijo que... Porque una de las cosas fundamentales del PRD, Giovanni, tienen, independientemente el canciller o el partido sea parte ahora mismo del gobierno, una de las metas del PRD para el 2020 es tirarse solo. Y posicionarse. Es el gran reto. Porque al fin y al cabo, Peña Gómez, que fue un líder de muchos años de ese partido, eso fue lo que siempre soñó. Pero está bien, pero ¿cuándo lo va a hacer? Porque el canciller le respondió a Víctor por Twitter de que el partido para el 20 va solo en las congresuales municipales y presidenciales. Yo pregunto al señor canciller, presidente del PRD, ¿cuándo entonces el PRD va a empezar a trabajar para ir solo en el 20? Si él es un subalterno del presidente de la República. Sí, pero entiendo que es muy prematura, querido Robinson. No, pero refiriéndome a las declaraciones de Víctor. No, sí, por eso te digo, porque para él irse solo, para el PRD irse solo, tiene que hacer un trabajo previo. Claro. Sí. ¿Y cuándo lo va a hacer? Ya estamos en el 2018. Sí, pero, a mediados del sí, 2019. pero Víctor, lo que debiera de hacerte caso a ti, con lo que tú estás diciendo, de trabajar para que su partido se posicione y no estar diciendo, No, pero Víctor lo está faltando diciendo. tantos años, 2 años y algo diciendo que se reelija el presidente Danilo Medina. Esa fue una pregunta Entonces, que le yo hicieron creo, y él Robinson, que él debe respondió. de buscarte a ti para que tú lo ayudes en esa parte, porque no es correcto. No, es correcto, porque aquí ellos están trabajando. lo que apostamos en tribunas juveniles es que se fortalezcan los partidos. Claro. Yo quiero que se fortalezca el PRD, el PRM, pero que se vaya solo. el Partido Reformista. Que Miguel va a y el agregar a PLD. Danilo renuncie a la Cancillería. Que lo haga ahora mismo. Bueno, hay que esperar. Sí, es verdad, porque eso no Hay era que lo que le esperar. criticaban al Partido Reformista, que estaba siempre aliado del gobierno. Entonces, que hagan eso. Sí, pero eso es lo que hay que hacer. Kiki Antún renunció del BNB Sí. y la gente lo vio bien. Sí, Entonces, Miguel, que renuncie a Sí, Cancillería. lo que pasa de muchas para personas. que trabaje solo para el 20. Lo que pasa de muchas personas, Robinson, y creo que el Partido Reformista ha sido un reflejo de eso, Claro. se quieren mantener siempre en el poder. Muchos lo llamamos los come siempre. Y ahora el PRD. Ahora el PRD, porque ¿qué yo busco? es cíclico. ¿Qué busco? El fortalecimiento de la democracia. Y se fortalece con la fortaleza de los partidos. Claro. Vamos a ir, amable televidente, una pausa. Vamos a hacer un debate de el discurso del presidente, pero también los retos que tiene el PRM, el partido PLD, todos. El Que sistema. El sistema político dominicano. Vamos a la pausa y ahora en la mesa redonda otros compañeros estarán con nosotros de los medios de comunicación. Vamos a la pausa. Buenas noches, queridos televidentes. Como cada sábado estamos aquí trayéndole un tema diferente. Hoy estaremos hablando de deporte. Y ya que estamos hablando de deporte, vamos a hablar del fútbol. Cómo se ha desarrollado este en nuestro país. Pero antes de hablar de fútbol, tenemos que saber de dónde se originó el fútbol en este país. Bueno, el fútbol, al igual que en otros países, lo trajeron los españoles. Ellos en su tiempo libre, cuando desembarcaban en áreas verdes, cogían basuras, potes, lo que encontraran para patearlo. Los antiguos habitantes de esta isla veían esa actividad, veían la algarabía que esto causaba y lo pusieron en práctica y empezaron a patear y a patear.
Bueno, realmente hay que agradecerle a los españoles por esta colaboración que nos hicieron a nuestro país, de traer este deporte y traerlo desde Europa para la República Dominicana. Y no fue hasta 1953 cuando la Federación de Fútbol, Dominicana de Fútbol, fue creada, y gracias a esta vemos que ya se van creando diferentes torneos y por demás. Esta misma Federación Dominicana de Fútbol, año tras año, llevaba solicitudes para que el fútbol fuera creciendo en nuestro país, y llevaba estas solicitudes a la FIFA, y la FIFA sí aprobó diferentes proyectos, y por eso vemos cómo el fútbol ha ido creciendo cada día más y más. Vemos cómo el fútbol ha ido desarrollándose en nuestro país. Ya tenemos escuelas como la FCB Escuela de Fútbol, también tenemos la Total Fútbol, la Escuela de Fútbol FC, al igual que la Escuela de Fútbol Trinity. Sí, realmente nosotros hemos ido desarrollándonos año tras año, y tenemos ya diferentes campus, diferentes ya estadios que compiten a nivel internacionales para albergar muchas personas que cuando vengan esos torneos grandes, que sí lo vamos a tener, porque el fútbol se está posicionando en el nivel que queríamos verlo nosotros los dominicanos, y realmente estos estadios lo podemos encontrar como el estadio que tiene la Pucamaima, la Universidad Pontificia Madre Maestra. Vemos el estadio Cibao, que está realmente funcionando, y vemos diferentes estadios que ya están con las puertas abiertas para, en el momento que la República Dominicana reciba invitados de alto calibre de fuera, como estuvo este equipo el pasado 22, así también puedan ser albergados con el confort que realmente se necesita. Vemos como ya República Dominicana ha tenido cita en diferentes países, torneos como Haití, Trinidad, Tobago y las Islas Vírgenes, donde salimos invictos. Sí, realmente sí. Nosotros los dominicanos sabemos que realmente estamos muy apasionados por el béisbol, pero ya la sociedad ha ido entendiendo que el deporte, el fútbol, es necesario, porque era penoso los años pasados cuando celebraban diferentes actividades en otros países, en otros continentes, y que no nos tomaban en cuenta porque no teníamos un equipo, pero ahora sí, ya que tenemos el equipo, sí vamos a ser tomados en cuenta. Vemos como el pasado 22, valga la redundancia, tuvimos el Chivas de Guadalajara aquí en República Dominicana, y esto sí va a dar un tremendo auge en lo que es el deporte, el fútbol aquí en el país, ya que internacionalmente no están nombrando. Bueno, vemos ya cómo todo ha ido evolucionando. Usted que nos está viendo, si en algún momento estuvo interesado en esto del fútbol, vuelva y reintegra. Así también esperemos que el gobierno nos continúe apoyando. Vamos a apoyar nuestro país. Sí, realmente sí. Tu padre, tu madre, tu hermano o tú mismo, que realmente si tienes una afinidad por el fútbol, te gusta, dirígete a una de esas escuelas que mi compañera Aida Tifa ha mencionado, para que te sigas perfeccionando y sigas sacando lo mejor de ti, y puedas integrarte en uno de esos equipos aquí del país, y pueda ser tomado en cuenta en el futuro, porque este deporte promete mucho para este año y los próximos años, ya que será celebrado en el año 2019 la Copa de Fútbol en Rusia. Así que este deporte esperamos que siga creciendo, y de verdad con ustedes estamos sumamente agradecidos de que estén viendo este segmento Variedades en Tribuna Juvenil, que preparamos con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes. Cada semana traemos una variedad, cada semana tenemos un tema diferente, y nada más y nada menos que de verdad sigan viéndonos, sigan sintonizando este programa y sigan con nosotros. Así que me despido, estuvo con ustedes Aida Tifa e Isabel de Rosario. Sigan en Tribuna Juvenil. Seguimos en Tribuna Juvenil. Como expresamos, vamos a hacer un debate
ahora hablando sobre el tema de la reelección, la repostulación de Danilo Medina Sánchez. Está con nosotros un colega, amigo, comunicador, José Sánchez. Bienvenido, José, a este debate que vamos a hacer aquí entre directos amigos tuyos. Yo no sé si es un debate, pero el tenerte a ti, que es un abogado acabado de los tribunales, yo creo que hace que el enfrentamiento sea un poco difícil. Y tener a Robinson, un periodista de larga data, y a un hijo del maestro, se torna un poco difícil llamarle debate. Yo prefiero llamarle un conversatorio entre nosotros para ver si damos luz a este tema de mucha gente espera en sus hogares el que se debate en los medios. Claro que sí. Arréglalo de larga data porque... me refiero al padre. En el caso tuyo. Pero yo lo que soy un muchachito José, nuevo en los medios. Bueno, te conocimos en los medios. José, adelante. Ahora mismo con el tema de la reelección, hay muchos sectores que dicen que constitucionalmente el presidente no pudiera ir en el 20. Se ve el otro caso del presidente Fernández que pudiera postularse. ¿Qué tú opinas de esto? Mira, Giovanni, de los que estamos aquí en la mesa, es un abogado quizá más acabado que yo en el ejercicio dentro de los tribunales. Sin embargo, pudiéramos o tener criterios disímiles o tenerlos parecidos. Mi planteamiento es el siguiente. Constitucionalmente, el presidente no se le prohíbe la reelección, por lo menos por el periodo siguiente. La primera vez que Danilo Medina es electo bajo una constitución que prohíbe la reelección. Se hace una modificación que no fue una reforma, una modificación al artículo constitucional que la prohibía. Se instaura nuevamente. Surge una nueva constitución con el artículo modificado. Bajo esa nueva constitución él es electo, no reelecto, electo. Entonces, ¿qué significa? Que como establece la constitución, él puede optar por un nuevo periodo. Esta constitución le favorece que él opte por el nuevo ahora. Si en el 2024 él decidiera volver a un proceso de reelección, ahí sí tendría que hacerse una reforma constitucional. Ahora, aquí hay legisladores que tú lo ves frotándose la mano porque cuando se habla de reforma, tú sabes lo que significa una reforma. Claro. Y tú sabes de lo que hablan la mayoría de los comunicadores y periodistas, del costo económico que significa hacer una reforma constitucional, del costo económico que significa un proceso de reelección. Pero el más costoso es el proceso de reforma en el Congreso Nacional, porque hay gente que está esperando con los bolsillos vacíos y las manos abiertas. Entonces, yo creo que el tema ya hay que irlo sacando de una posible reforma y creo que finalmente esto tendrá que ir a una consulta del Tribunal Constitucional para que se expresen estos términos. No aplica la no reelección para este periodo a Danilo Medina. Para uno siguiente en el 2024 sí aplicaría. Ahora, hay una situación también, José, que es la situación, aparte de lo jurídico, política en la República Dominicana. Cuando hacemos un pasaje histórico, la repostulación es algo común en la República Dominicana. Ahora bien, como tú decías de manera sabia, el costo que le ha tocado a la democracia de nuestro país, esas reformas constitucionales que muchas veces desde 20, 30, 40, 50 años atrás son los intereses del mandatario del momento que prevalecen. Ahora bien, ¿cuál es el gran reto de esa República Dominicana que nos está observando? Que muchos de ellos dicen, Giovanni, José, tenemos instituciones débiles. Y siempre el que reforma esa constitución se impone, aunque existen excepciones, y ahí nosotros apelamos al soberano del pueblo, que cuando en un momento Hipólito Mejía modifica la constitución, José, el pueblo le dice que no. Es el planteamiento que yo he venido haciendo todos estos días. He dicho, la reelección es mala para mucha gente que tiene una dilatada carrera en los medios de comunicación y se han opuesto desde Balaguer. Sin embargo, ellos no han permitido un relevo generacional en los puestos, en los periódicos y en los programas de televisión en los que tienen participación. Lo mismo sucede dentro de las empresas. La reelección es mala, pero en la empresa en donde estoy soy batuta y constitución mientras vida tenga. No hay un relevo ni siquiera de mis hijos a lo interno de la empresa. El costo político al que tú te refieres y del liderazgo nacional, bueno, pero cualquier costo político o acuerdo político no puede estar por encima de lo que establece la Constitución. Y yo soy de los que he ido más lejos con este tema. Yo he dicho,
Si bajo el pretexto de costo político se le pretendiera conculcar el derecho a Danilo Medina, establecido en la Constitución en su artículo 22, de elegir y ser elegido, él tiene los mecanismos constitucionales para arreglar esto, y esto pudiera llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué establece la Constitución en el artículo 39? Establece el principio de igualdad, en donde dice que todas las personas gozan del mismo derecho, sin efecto de la opinión política o filosófica que tenga, ni de la posición social ni personal. ¿Cuál es la posición social y personal de Danilo Medina? Presidente de la República. Entonces, si se le conculcara ese principio de igualdad y ese derecho de elegir y ser elegido, el artículo 97 de la Constitución establece que de ese 62% que acudió y rubricó que él sea presidente en las urnas, puede un 2% acudir mediante una instancia ante esa Asamblea Nacional como una iniciativa popular para que sus derechos le sean resarcidos. Y finalmente, el 272. ¿Qué establece el 272? El referendo aprobatorio, cuando se hablase de que se le violen los derechos y garantías fundamentales y deberes a una persona. Entonces, ahí están los mecanismos para que si se le quisiera en un acto político y respetar su derecho, la población que entiende que él debe ir a un proceso de reelección pueda acudir y conseguirlo. Aunque el presidente tenga esas prerrogativas constitucionales, como tú bien expresas, está también, vuelvo a repetir, el lado político a lo interno del PLD, Robinson. ¿Qué pasará con esas tendencias de Danilo y Leonel Fernández? Mira, que yo creo que es el gran reto. Cuando se hablaba para ir con ese tema, porque me llamó la atención cuando tú hablaste de los congresistas. En el caso de los congresistas, no solamente se brotan las manos por la parte que ya todos conocemos, la parte económica, sino porque cuando a ellos se le habla de reelección, ellos entienden que también ellos se van a reelegir. Pero es que Robinson, o sea, la reelección es mala para una sola persona. Y la Constitución, tú que eres abogado y tú que eres periodista, no puedes conculcarle el derecho a un solo ciudadano cuando establece que todos somos iguales ante ella. En el caso de Hipólito, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando veo que Hipólito Mejía critica cuando se quiere reelegir, porque él no solamente optó por la reelección, sino que él hizo todas las malabares que han hecho o la que él ha criticado para llegar a que se lograra en el Congreso Nacional la reelección, a la que él no logró. Después él dijo, me arrepiento de haber optado por una reelección. Pero, ¿y si él hubiese logrado la reelección? ¿Él se hubiese arrepentido? ¿Él no hubiese renunciado a la presidencia de la República? El arrepentimiento está en que él utilizó, y todos recordamos a Hernani Salazar, desde la OISOE, él utilizó todos los recursos habidos y por haber desde el Estado para reelegirse. Entonces, ¿por qué yo digo? Entonces, la reelección no es mala porque es la forma que tienen los pueblos de aprobar o desaprobar una gestión de gobierno. Y se demostró con Hipólito Mejía. La gasolina por allá, el dólar 50 y pico por una gasolina, yo no, 300 pesos. Entonces, el pueblo finalmente desaprobó esa gestión de gobierno. Y una de las cosas que hay que destacar de este gobierno, independientemente de lo que sea, es la estabilidad económica. Así es. O sea, la tasa del dólar estable, es algo que el Banco Central ha mantenido esa estabilidad que en gobierno de Hipólito Mejía no se veía. Mira, que es probable que ese factor técnico que tú mencionas, el pueblo llano no lo perciba y no lo domine. Porque cuando tú te pones a ver y ves lo que sucedió el día de la locución de rendición de cuentas del presidente de la República, aquella muchedumbre que fue allí, que fue motivada porque dirigentes que quieren reelección la llevó. Bueno, pero esa es la muchedumbre que sale y busca los votos y vota. Claro. Mira, esa gente muchas veces no entiende ese tecnicismo al que tú te has referido, pero esa gente entiende que le han arreglado un puente de una cañada, esa gente entiende que un puentecito de una carretera que hacían 30 años nadie pasaba por ahí, ahora pueden pasar cuando sube la crecida del río, que la casita de Marucha que se estaba cayendo se la tumbó el INVI y le hizo una mejor. Entonces, esa es la gente que en un momento determinado, cuando ve que este hombre va y acude en la solución de su problema, clama una posible reelección. La pregunta que me hizo Giovanni, yo voy a aprovechar para dar un dato. Ese caso que tú citas de conflicto que podría venir entre ambas tendencias dentro del PLD, yo tuve la información de que el miércoles en la noche hubo una reunión de dirigentes del PLD de ambas tendencias.
Leonel Danilo. Buscando la manera, yo no sé si ustedes vieron un tuit de Reinaldo Paredes Pérez que dijo, no habrá reelección ni tampoco división. Eso fue ahora. Él lo dijo el jueves en la tarde eso. Y la reunión del miércoles en la noche se dio precisamente buscando un bajadero a los conflictos que hay en ambas tendencias. Y doy esto como dato porque lo que ya en esta semana que entra se sabrá sobre esa reunión. Pero lo que tengo entendido es que se está buscando un bajadero para que las fricciones internamente en el PLD bajen y no se amplíen más. José, con tu permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a unos comerciales y volvemos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil. Ya en la parte final del espacio Tribuna Juvenil queremos plantear a este conversatorio otra interrogante. Está la reelección, pero también está el factor oposición, José. Sí, ¿cómo se ve el PRM? ¿Cómo se ven los partidos opositores al 20 para combatir a la reelección o en su defecto un candidato al PLD? Mire. Lo primero es decirle a Robinson que yo no creo que esa posición que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ha fijado a través de un tuit sea la posición del licenciado Danilo Medina y de su equipo, que quiere otra cosa. Pero el secretario general Reinaldo tiene sus propios intereses y hasta ahora que yo sepa no ha fungido como vocero del equipo de Danilo Medina, que está detrás de otra cosa. Pero escúchame, porque es un dato importante y es importante también que los televidentes sepan esto. El secretario general de un partido es el vocero del partido. Institucionalmente, pero no es el vocero de una corriente para decir lo que una corriente quiere. Pregúntale eso a José Ramón Peralta, pregúntale eso a Gustavo Montalvo, pregúntale eso a todo el equipo. Estamos de acuerdo, que se ha encargado de que Danilo Medina permanezca en la presidencia de la República. Recuerden que cuando termina la reunión o las reuniones del comité político, a quien delegan para la rueda de prensa es a él. Eso es institucional. Pero, y Danilo Medina participa de esa reunión. Pero él como secretario general es que está diciendo, no habrá división en el partido. A eso me refiero. Bueno, el PLD es el único partido que ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo. En eso tiene razón. Ahora, claro, él decir que no hay reelección, en eso no estamos de acuerdo. Lo que me plantea Giovanni, en el país tú dices que hay oposición. Bueno, hasta aquí ahora... el único movimiento de oposición que pudo surgir fue la Marcha Verde y ellos mismos se desacreditaron en el camino. Y por eso fue como cuando un agua de azúcar tú la haces espesa y le echas otro balde de agua, se va diluyendo y deja de ser agua de azúcar. Eso mismo pasó con el movimiento de la Marcha Verde, que fue el movimiento cívico, que pudo jugar el papel que no han jugado los partidos de oposición. Aquí hay una oposición que lo que está haciendo negocio de la actividad política. Aquí hay una oposición para tener un partido para que la Junta Central Electoral le entregue recursos económicos todos los meses, de recursos que deberían destinarse a los hospitales y a la educación del país. Aquí hay una oposición para fijar temas y de esos temas hacer negocio. Haz algo y planteo tal tema, me mandan a buscar y una forma de yo hacer mi negocio es un intercambio. Yo dejo de alardear, yo dejo de hablar a cambio de. Aquí hay gente que tú lo ves que no se han opuesto a ciertas infraestructuras que se han construido desde el gobierno porque se han beneficiado de los negocios. A través de empresas que tienen de construcción, otra de fábrica de cemento y demás. Hay que decirlo. Entonces, aquí hay gente que tú lo ves que sale hablando y cuando tú investigas tiene un contrato con la institución tal, que le vende gasolina, además, que le vende papel de baño, qué sé yo. Entonces, ¿qué oposición tenemos aquí? Señores, aquí no hay oposición, aquí hay gente que sale a los medios de comunicación, fija un tema para un negocio que le convenga. Por ejemplo, el caso nuestro. Ojalá yo, que esto que estoy haciendo, constitución en mano como abogado, ojalá yo que me lo pagaran como una asesoría del Estado y que así ya sepan que nada más tienen que llevar esto al Tribunal Constitucional. Y lo digo porque ya hay gente diciendo que para yo hacer esto,
a mí se me ha pagado y que ando pago de medio en medio de comunicación. Bueno, ojalá que yo me convierta... un media tour. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Hablando de reelección. Claro que sí, porque yo creo en eso. Primero, he sido reeleccionista toda mi vida. Okay. Creo en eso. Entiendo que este hombre, hay temas en los que yo no estoy de acuerdo. Claro. Por ejemplo, yo soy de los que si tuviera la oportunidad de asesorar al presidente, le hubiese dicho, presidente, está bien lo que usted plantea con respecto al tema de la migración, vamos a sellar la frontera, pero con 200 camiones en los 200 municipios del país, recogiendo haitianos al otro día. Mira, José. Yo planteo eso y sellamos la frontera, tiramos todo lo que está y la frontera sellada, no pueden entrar. Adelante, Ramón. José, yo iba a ese punto. Tú como joven abogado y periodista, ¿qué te pareció el discurso del presidente de la República, donde esbozó en términos económicos muchísimos puntos de los cuales logró el año pasado, y también el tema migratorio? Mira, donde la gente también criticó fue el asunto de que no se refirió tal vez a los escándalos que ha habido. Exacto, de corrupción. Mira, dicen que nos queda un minuto, no sé si podré hablar en un minuto. Voy a tratar. Resuelve. Lo primero que fue un discurso, Diría un amigo mío, fue un último discurso, temita. fue un discurso político. Saludos, Domingo. Fue un discurso político y fue un discurso donde el presidente le dijo a la gente que entendemos que él va por 4 años. Él lo dijo claro en ese discurso. Ahora, el que no quiera entenderlo, que no lo entienda. Fue un discurso en donde él vendió lo que son sus realizaciones de gobierno. ¿Cuál otra fue la cosa que me preguntaste? Los temas que se quedaron. Si no hay temas que aquí la gente no sabe lo que establece la Constitución. ¿Qué es lo que él tiene que ir allí a hacer allá? A Rendición de rendir cuentas. memoria de cómo invirtió los El cuartos año que le pasado. aprobaron el año pasado en el Congreso. Sobre el tema Pero aquí la migratorio. gente dice que abre de tal cosa, pero eso no está establecido en la Constitución. Por ejemplo, dice que de los temas de corrupción no habló. Pero por Dios, Danilo Medina, jefe del Ministerio Público, él es el jefe del procurador y tú como abogado lo sabes. El jefe del Ministerio Público pidió 1 año de prisión para los implicados en Odebrecht y un juez designado por el Consejo Nacional de la Magistratura que formó Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que hizo ese juez? Lo dejó en libertad, mientras el Ministerio Público pedía 1 año de prisión para ellos. Entonces, ¿qué señal hay? Que desde el Poder Ejecutivo se mandó la señal de que esta gente debía estar preso. Que a propósito de Otro eso- caso. que a propósito ¿Ustedes de eso- recuerdan Pero, el caso en el que está José. involucrado el funcionario de la ONSA? Sí. Si hubiese habido protección a un funcionario, ¿qué se hace? No, que el fiscal lo cite mañana a la fiscal y que él vaya y entonces después, y si hay que dejarlo preso, ya preso. No, ese individuo, para dar una señal de que desde el gobierno no se está de acuerdo, fue apresado en pleno aeropuerto, llegando al país. Entonces, ¿qué otra señal se puede dar en materia de justicia? Díganme ustedes. ¿Y Quiernito? ¿Qué otra ¿Y señal? Quiernito y el genio? ¿Tú sabes dónde están ya? Bueno, que se encargue el sistema de justicia de la República Dominicana Pues, y la pero abogado Interpol. tiene que saber. Lo que- Que se encargue el sistema de justicia de la República Dominicana y la Interpol de buscar dónde están. Y ven acá, en el caso del tema migratorio, lo que el presidente propone de que la frontera, poner varios militares, ¿tú crees que eso...? Si el presidente, el día que pasen 20 haitianos, destituye al general que pone la frontera y pone otro, se va a cumplir. Tú lo Creo que verás. sí, darle las gracias, querido José Sánchez. Para nosotros un honor, un placer, porque siempre la tertulia entre nosotros tres y Sí, sí. hoy... No, las gracias a ustedes por dejarme No, ocupar de él su echó un espacio. discurso aquí. Dejarme hablar, he hablado más que ustedes y de verdad que me siento agradecido. de Sí. compartir. Gracias. Y un discurso, José, que a la gente le gusta, ese discurso que yo llamo gladiador. Sí. ¿Tú crees? Gladiador. Yo lo que me he encontrado es muchos enemigos. Hay gente que quisiera matarme por yo sacar este tema a relucir. Increíble. Sí. La Darle- gente Lionel, la gente Lionel. Darle Bueno. las gracias, a los amables televidentes por su sintonía. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Feliz Bye, fin de bye, chao. semana.